Seguro que patitos, vamos a tratar este asunto de que las fuerzas de India frustran un atentado contra el mayor templo hindú del país, como reflexión respecto de qué sucede, qué está sucediendo en la India. Sucintamente vamos a comentar el tema de la historia tal y como sucedió a comienzos del mes anterior, de marzo. Las fuerzas de seguridad de India han informado de que han logrado frustrar un supuesto atentado terrorista contra el mayor templo hindú del país, Ram Jambhomi, situado en el estado de Uttar Pradesh, en el norte del país. El presunto sospechoso, que ha sido detenido, tenía previsto hacer uso de 2 granadas de mano en el interior del templo. Así, fuentes policiales han indicado, en relación a las declaraciones a la cadena televisiva NDTV, que el hombre ha sido identificado como Abdul Rehman, de 19 años, residente en la ciudad de Faizabad. En este sentido, las fuentes consultadas apuntan de que Rehman regentaba una carnicería que le habría servido de tapadera a pesar de haber sido entrenado por la inteligencia de Pakistán. Ahora ha sido trasladado a un juzgado y permanecerá bajo custodia durante 10 días en los que será interrogado. El templo de Ram Jambhumi fue inaugurado por el primer ministro de la India, Narendra Modi, en enero de 2024. Los hindúes consideran que antes del siglo XVI en este lugar se erigía un antiguo templo en honor del dios Rama y fue demolido para construir una mezquita en honor del emperador Babur, fundador de la dinastía mogol. La lucha por este sagrado lugar, reclamado por los musulmanes y por los hindúes, se agravó después de que el país proclamara su independencia en 1947. Como resultado, la mezquita fue demolida en 1992 y en 2020 se comenzó la construcción del nuevo templo en honor al dios Rama. Con lo cual ahí tenemos el asunto más cercano y luego el asunto más lejano. El asunto más cercano respecto de la idea de que el terrorismo está encima de la mesa y la línea de contacto entre Pakistán y la India, sobre todo en el caso de Cachemira, se miran de reojo, se miran mal, a veces se golpean, un poco como sucede con el ámbito de China y la India en el Himalaya, que en este caso último se permite que se golpeen siempre que sea con las manos y a puñetazos, no con armas de fuego. En el caso de India y Pakistán han tenido muchas vicisitudes, que sería largo de decir, todas las guerras que han tenido entre ellos, la situación respecto del arma nuclear y la idea respecto de la infiltración, el juego sucio y todas estas vicisitudes que evidentemente son el enemigo interior y el enemigo externo. Otra cosa es la realidad respecto de la propia, la otra parte, la segunda, respecto del templo. Que viene del propio origen de Modi en ese 1992, porque sí está metido en ese asunto de 1992 que viene en el libro de Samuel P. Huntington, El choque de civilizaciones, y precisamente habla de eso en esa casuística, en el artículo largo que en 1991-92 luego se convierte en 93 en ese libro, Choque de civilizaciones, que si mal no recuerdo está referenciado en este canal y que lo leí en su momento y que habla ciertamente de esos elementos de frontera civilizatoria y los países de civilización, como el caso de en la península hindú con la India, respecto de algo que tiene de fondo la presencia musulmana dentro del territorio de la India y que ha ido generando un vector en el que hay cada vez más personas con este credo dentro de la India, porque cuando se produce la partición de las Peras en 1947, que viene derivado de la situación de los años 20 entre Turquía y Grecia en aquella guerra que tuvieron por la reconfiguración de los tratados de paz, porque incorporaba buena parte del territorio de hoy la República de Turquía, sustraído, por ejemplo, por los griegos en la ciudad de Esmirna y otras cosas, hasta la situación de Estambul, Constantinopla. Creo que el barrio europeo quedaba dentro de la realidad del ámbito de Grecia. Y ese desplazamiento de población de los griegos a Grecia, los griegos de Turquía a Grecia y los turcos de Grecia a Turquía, supuso en el imaginario el caldo de cultivo que luego se utilizó en India-Pakistán, pero que no fue suficiente el intercambio poblacional, porque ya desde el inicio empezaron con guerras, como se ve en la película Gandhi de 1982.
esa realidad dolorosa pues implicó la presencia en buena medida de musulmanes dentro de India y no tanto hindúes dentro de Pakistán. Y luego nos encontraríamos con distintas evoluciones y la idea de cuál era el concepto que se pudiera tener, y por eso tal vez en 1992 llegaron a un acuerdo estable entre Israel y la India, porque Israel tiene ese tribote en el que participan de él la situación respecto de si Israel es un país democrático o es un país judío. En la India tendríamos esa situación de Israel como ejemplo respecto de esa dualidad o tribote de la India. Si quiere ser un país hindú, con lo cual la minoría islámica tendría a perder valor, tendría a perder derechos, tendría a ser una carne de segunda clase, o si es un país democrático, en cuyo caso el hecho de que dicen que después de Indonesia, la segunda comunidad más grande de musulmanes que existe es la que está dentro del Estado indio. Eh, Eso es un peso muy importante, sobre todo teniendo en cuenta el proyecto de Modi del Bharatiya Party, y que incorpora territorialmente Tíbet, Nepal, por supuesto, Afganistán, parte de Irán, Myanmar, Birmania, Bangladesh, por supuesto, y también Sri Lanka. Es una idea de un gran concepto baratilla, el nombre que dicen que es en vez de la India, y que tiene estos 33 años de desarrollo respuesto también a la mezquita de Ayodhya, que fue también objeto de crisis y polémica. Hay ese trasfondo cultural, político, interno, en donde también hablamos en su momento respecto de un valle, en donde había una situación con una minoría cristiana, en este caso ligado a la relación cercana territorialmente hablando respecto de Bangladesh, Bután, ese ámbito territorial más ligado a la zona oriental del país, pero digamos que en el ámbito musulmán, por lo tanto, ahí tenemos esa idea, a través de noticias como esta, de el intento de un atentado, precisamente por ese desbordar la olla, cuando la presión sube tanto que es imposible, intolerable, esa situación que recuerda, tal vez para algunos, en el relato que se puede hacer respecto de los Martin Luther King, los derechos civiles en los años 60, y que permeó también por ósmosis respecto de el norte de Irlanda, con las marchas que culminaron en parte con el Domingo Sangriento en Derry, que está ahí la película del 2002 para demostrar ciertamente cómo fue ese Domingo Sangriento. Y finalmente la marcha de Selma y el discurso en el Mall de Washington por parte de Martin Luther King. Esta realidad que luego se transmite respecto de Sudáfrica contra el apartheid, que normalmente se suele olvidar el hecho de que no fue la actitud externa que luego se reconvirtió en incluso terrorista en acciones militares del Congreso Nacional Africano, sino una minoría de liberales de origen británico que tenían puestos en la Cámara de Representación Parlamentaria y que desde dentro fueron socavando las bases del sistema del apartheid hasta que acabó colapsando desde dentro, no desde fuera, y mucho menos tampoco las guerras de frontera, y mucho menos con el caso de Cuba apoyando desde casi primera hora estos cambios a convertirse de un ámbito de resistencia a un grupo que ponía activismo militar, como fue el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela. En el caso de la India, debido a que Gandhi fue el que activó a comienzos de siglo la lucha y la protesta, como se ve precisamente en esa película Gandhi de 1982 de Sir Richard Attenborough, hizo más o menos parecido cuando regresó el Congreso Nacional Indio, la situación con Nehru y luego la separación con el Islam y el padre de la patria pakistaní del país de los puros, Ali Jinnah. Ciertamente esa dualidad interna tiene esa dificultad. Y la realidad externa también tenemos ese concepto respecto de Donald Trump. O sea, hay que mencionar a Donald Trump. ¿Por qué? Pues porque tiene la idea de que no existen amigos, sino intereses.
Eh, Tiene que ser duro, hay que ser duro con todo el mundo y hay que ir de ganador y la verdad es la que uno diga. Por eso la primera reunión que tuvo con Modi, el primer ministro de la India, pues él le impuso aranceles, porque aranceles es la palabra más bonita que existe en el inglés. Un inglés que en principio también hablan en la India, no sé si también están con esta idea de que arancel es la palabra más bonita que existe en el idioma inglés. Cierto es que la realidad histórica, más allá de Susandra Bose, que tiene una visión distinta respecto de lo que en la India se reconoce para Gandhi y para este otro personaje que estuvo ligado a Japón e incluso se reunió con el acuarelista austríaco en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, nos encontraríamos con una diferente visión respecto de lo que supuso desde el año 1758 hasta el año 1858, el asunto de la Guerra de los Cipayos y la situación posterior hasta el año 47 respecto de estos dos siglos de colonización británica, de participación también de potencias extranjeras, como el tema de Goa, cuyo final tenemos en un vídeo específico para el tema de Portugal. También hubo franceses, la guerra de los 7 años tuvo también presencia en la India y la realidad actual respecto de que algunos, y esto tenemos también relación con los BRICS en vídeos también propios, pero también resubidos de Belumartis. BRICS evidentemente es un elemento que surge en los años 90, precisamente. Brasil, Rusia, India, China, al que se añadió Sudáfrica. India y China no se pueden ni ver, a pesar de que estén la I y la C juntas. Se tiene la idea de que India y China, junto con Rusia, van a ser un contrapoder. Y ahí hay una novela, por ejemplo, como La Comunidad de las Naciones, de mi amigo César Pazos. En contraposición a lo que supone Israel, la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos, y también Canadá, tal vez. Pero esta contraposición, que pudiera ser el Club de Shanghái, también surgido en 1992, el asunto de los BRICS, surgido a comienzos del siglo XXI, sería disfuncional porque, como digo, la India, sea por tradición o sea por realidad actual, comprende esa confrontación con China por el liderazgo regional, porque China no es una potencia global, es una potencia regional en la zona de el ámbito asiático, a pesar de que tenga ínfulas globales, e India quiere contestar a ese dominio global asiático suroccidental suroriental, perdón, de China. ¿Cómo? Pues contraponiendo sus proyectos de rutas e intercambios, la realidad de tratar de conectar con diversos países. Por ejemplo, India conecta bastante bien con Vietnam y la conexión también con Filipinas en ese choque respecto de la línea de los 9 puntos, que es de los años 40, curiosamente, del siglo XX, en donde nos encontramos con el intento de China de ocupar todo el mar. Imaginemos que la India dijera que todo el océano Índico, excepto 12 millas alrededor de la costa africana, y bueno, pues también alrededor de Australia, quizás siendo más generosos con Australia porque es una potencia más grande, pero en buena medida hasta la Antártida. Todo el océano Índico es de soberanía íntegra de la India. ¿Qué diría el mundo si escuchara eso? El mar de la China Meridional, a pesar de que lleva el nombre de China, no es de China, sino de las zonas ribereñas. Incluso hay una sentencia que está comentada en el canal respecto de que Filipinas recibió una sentencia favorable de las instancias que pueden decidirlo respecto de que tiene soberanía para una parte importante. Evidentemente China no reconoció el fallo. Y ahí tenemos creo que infiere el acuerdo de Mondago Bay de Jamaica de 1983 y otra serie de tratados internacionales respecto de los límites del mar y de la situación que, como digo, en las Indias más o menos orientales, digo Indias orientales, no refiriéndose al ámbito histórico, sino Andamán y Nicobar, que son unas islas que pertenecen a la India y que pueden suponer el
corte del tráfico de China respecto de la península de Malaca, el estrecho de Malaca, donde está Singapur, respecto del trasvase al Océano Índico. Y eso sería ciertamente doloroso por parte de la India para con China. Por tanto, ahí tenemos un duelo de suricatas entre China e India, y la idea respecto de el ASEAN, donde hay mitad de favorables a China y mitad que son disconformes con China, y la relación en otros elementos que aparentemente pudiera ser parecida, pero ojo, cuidado, porque, por ejemplo, en el Club de Shanghái entraron a la vez India y Pakistán, y evidentemente alguien puede evitar el hecho de pensar que es difícil que tengan una relación en la que, en un grupo en el que se pide votar por unanimidad, vayan a votar exactamente lo mismo India y Pakistán. Y lo mismo con el tema de los BRICS, en donde es como el Club Friars, como comenté alguna que otra vez. India tiene, por lo tanto, esa situación geopolítica en la que trata de buscar su hueco a través del ámbito de Asia suroriental con el ámbito del mundo. Antes, con Donald Trump, de las presidencias de Obama y de Biden, teníamos la idea de que tal vez India, tal vez Japón, pudieran incorporarse a los cinco ojos, que en buena medida es Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, de intercambio de información, de integración, de conocimiento y reconocimiento. Antes estaba el ANZAC, y luego está el AUKUS, y antes, en el 77, desapareció la SEATO como elemento del Pacto de Bagdad o de la OTAN en el ámbito del sureste asiático, con lo cual mimbres históricos ha habido, y la situación de China e India no podía ser más complicada, porque en los años 60 dicen que, en paralelo a la situación de octubre con la crisis de los misiles cubanos, o así se dice en esa película llamada 13 días, se ve la idea de que hubo un intento de guerra entre India y China, con lo cual ahí tenemos de fondo esa relación disfuncional entre estos dos países, no solamente con la idea del pasado de la relación con la situación del opio y la triangulación que dio lugar a las tríadas chinas, y que suponía el hecho de sostener el comercio exterior y el propio imperio británico a través del tráfico de drogas cubierto por la Royal Navy, y que supuso, a fin de cuentas, el surgimiento de esa primera guerra del opio a comienzos del siglo XIX, y que forzó en cierta medida la apertura de Japón al respecto de tener una situación diferente a lo que había sucedido con China, porque las informaciones habían salido, y cuando llega el Comodoro Perry sabían perfectamente lo que debían o no debían hacer, y eso favoreció la realidad de la era Meiji, a diferencia de lo de China, que a finales del siglo XIX lo que tuvo es la rebelión Taiping, una situación de integrismo curiosamente cristiano, en donde en el mismo momento en el que se está sucediendo la guerra civil estadounidense, hay un contingente de la Unión, un contingente de Estados Unidos, que está haciendo misiones tal vez de pacificación, lo cual espero que algún día sirva de punta de lanza para que Rubén Villamor lo pueda poner en uno de sus magníficos libros. Espero que así sea, y que sea una temática que podamos ver en algún momento. India tiene armas nucleares. Desde la sonrisa de Buda del 74, a pesar de que no sea una prueba estrictamente nuclear, pero sí es la configuración del arma nuclear. Luego, en el año 98, cuando ya efectivamente hacen la prueba, se ve también que los otros habían tenido una evolución respecto del arma nuclear, y que devenía de los tiempos del año 72-74 con el padre de Benazir Bhutto, y la situación del libro este que está referenciado en el canal, La bomba islámica, y que cuando se produjo esa detonación de la prueba definitiva de la India, se replicó con la detonación de la prueba de Pakistán, con lo cual los dos nacían a el reconocimiento de su armamento nuclear. Recordemos, en el año 99 hubo un golpe de estado en Pakistán con el general Pervez Musharraf, y luego todo lo que ha venido, y últimamente con el tema de Imran Khan, y el no estar, el jugador de cricket ya como primer ministro, y en el ámbito de la India, la idea de que, en buena medida, el partido de Narendra Modi perdió la mayoría absoluta, con lo cual hay un cierto, no sé si descontento o que la gente quiere más, y por lo tanto le han retirado parte del apoyo.
es algo que deberá de ser objeto de análisis hasta qué punto la situación interna, debido también al tema de los pakistaníes infiltrados, o de los musulmanes en general, o de los conflictos interétnicos, o de la falta de tal vez una mayor profundización en lo que es el sistema democrático que existe en la India, es la democracia más grande del mundo y el primer país del mundo en población, como con 1.450 millones de habitantes aproximadamente, ya superó hace un par de años a China. Y China dicen que para el año 2100 tal vez tenga la mitad de la población, que será más o menos la que dicen que pueda ser la que tenga Estados Unidos a final de este siglo. Así que ciertamente, y China tiene dificultades internas. Claro que sí. Problemas del primer mundo para los que no se ha enfrentado ni se ha entrenado. Problemas migratorios, problemas demográficos, problemas de envejecimiento, de población activa en funcionamiento, de asuntos de la burbuja inmobiliaria, tema de ciudades fantasma y muchos otros de calidad de servicios en ciudades y de disfunción respecto del reparto en índice de Gini y también en el ámbito territorial, siendo la costa más o menos en índice de renta per cápita parecida a lo que pueda ser Japón, a lo que pueda ser Corea del Sur actualmente, y digamos que la parte de Xinjiang, Tíbet, sería casi un país africano más, con lo cual ahí tenemos una situación complicada y varios desafíos para China como potencia regional, también en ámbito militar, con la corrupción interna que tuvo respecto también del submarino este que se les hundió en el río, y la realidad de la India, también con la dificultad de la difusión del dinero, con un cogollo tecnológico industrial, pero que en principio no ha permeado al resto de la población, que no ha inducido a generar valor añadido, que es un territorio disperso y que la población en cierta medida no ha establecido, digamos que esa potencialidad para ser una gran potencia económica, sino en ese cogollo de ámbito informático, de tecnología, que en buena medida hace que los chistes tengan que ver con los call centers todavía, como Rajesh Judhapali en Big Bang Theory. Ahí, ciertamente, los desafíos de la India son graves, sobre todo con esta situación interna de disfunción poblacional, de choques culturales, sobre todo con la idea de la unificación y de que el país sea un país hindú, el país de los hindúes. Evidentemente, con toda esa pléyade de otras realidades que existen, en donde existen, por supuesto, musulmanes, y son muchos. Por lo tanto, coger como chivo expiatorio, aunque también tenga ese trasfondo de activismo, porque si son 100, 120 o 150 millones de musulmanes, con que un 1%, como dice mi amigo Gustavo Eiler, con que un 1% ejerza algo que es distinto de ser una buena persona, entonces estamos hablando de... ¿cuánto es? Un millón 200.000 personas que puedan ser malas en el ámbito de la India. Creo que da para mucho, 1.200.000 personas, o 1.200.000, o 1.500.000, da igual, aunque solamente sea 1 millón. Da para bastante, para hacer bastante daño todo eso. Por lo tanto, hay que ir más allá de la posición de esto se garantiza con seguridad, con en la receta dura, como hizo Francia en el Sahel. No, hay que combinar todas las herramientas para buscar una convivencia que sea trascendente y tratar de minimizar a estos grupos que tengan un discurso insurreccional, revanchista, y también, por supuesto, tratar de evitar que se produzcan situaciones de choque gratuitas, con lo cual, en buena medida, hay que tratar de reconducir el partidismo, resignificar esos dogmatismos, reconstruir una conciencia que sea omnicomprensiva, y que es difícil teniendo en cuenta de que estos autoritarismos que han surgido en democracias y en países no democráticos, ya sea Putin en Rusia a partir de la situación de 2012-2013 cuando recupera la presidencia del país, Narendra Modi con el asunto precisamente en esta época en la India, el ingreso de Xi Jinping en China, Recep Tayyip Erdogan llegando a la presidencia, antes era primer ministro en el ámbito de Turquía, incluso podemos citar a Nicolás Maduro con la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, y luego posteriormente incluso Donald Trump,
en 2016 en los Estados Unidos. Esta situación establece la idea de lo nuestro para mí, hacer nuestro país grande de nuevo, una suerte de nacionalismo, y esto impregnado, en el caso de Modi, de un coagulante como pueda ser el sistema hindú, que deviene de la versión histórica, pero claro, que es construir un aparato que está en el cielo, es decir, una India que no existe, sobre la base de la India que sí existe, que es muy distinta de la que está construida en el relato del Bharatiya como proyecto político. Y eso ciertamente hace esas disfunciones que encajan mal con cierto grupo de personas que acaba cometiendo incluso delitos, y eso lleva ciertamente a lo que supone este atentado, que esperemos que no se reproduzca, ni se multiplique, ni se produzca una explosión de situaciones desagradables, a pesar de que el historial es el que es, y que evidentemente ahí tenemos la realidad en la que la situación amerita complicada, sobre todo por ese interés, a pesar de haber perdido apoyos, de seguir con el proyecto Bharatiya, del ámbito del choque que existe también con Pakistán, el ámbito de Cachemira, como diría mi amigo doctor Mariano López de Miguel, respecto de la retirada de las competencias autonómicas, por decirlo de alguna manera, las provinciales, regionales de la parte india de Cachemira, en donde también están los chinos que cogieron un cachito, con lo cual Cachemira es un tema de conflictividad desde hace muchísimo y casi para siempre, ahí en las alturas. La situación respecto de Afganistán, de la búsqueda de la profundidad estratégica, de si es amigo de los pakistaníes o los pakistaníes pastunes, talibán, están en la desestabilización del país, la realidad del posible choque triangular que sucede Pakistán, Irán, Afganistán, por el tema del agua, que Belo Martis con también el doctor Mariano López de Mel hablaron acerca de la situación fronteriza, el tema del agua, el tema de la construcción de instalaciones hídricas, de generación también de energía por parte de los estadounidenses en los años 50. Y ciertamente la relación de la India con Afganistán y el gobierno de Kabul, en el que no es posible tener una relación. Si la India es amiga del gobierno de Kabul, entonces es enemiga de Pakistán. Y si Pakistán tiene un amigo, el gobierno de Kabul, entonces Kabul es enemigo de la India. Parece que en este momento el reflujo establece la amistad de la India con respecto de Kabul, con lo cual en ese momento Pakistán se puede sentir un poco inseguro en la relación internacional. Por tanto, todo esto tiene su correlato respecto de la ordenación de las piezas a nivel internacional, y hay que estar ciertamente atentos, sobre todo con esta idea de sacar la posibilidad de que hay un atentado, se ha abortado, pero aún así estaba esa idea, y decir, no, está financiado por Pakistán. Recordemos que Gavrilo Princip ciertamente ejecutó el asesinato del príncipe Francisco Fernando, que precisamente era el que quería establecer la corona dual en una tripata, un elemento tribótico respecto de Austria, Hungría y una pata eslava. Y precisamente por eso había que quitarle del medio, porque hacía una solución que pudiera haber detraído recursos a la mano negra que había sido entrenada, Gavrilo Príncipe entre ellos, por Serbia. Aquí tendríamos tal vez algo parecido, con el potencial conflictivo que supuso Gavrilo Princip, que organizó la que organizó, a pesar de que él solamente puso la chispa. Hay que disociarlo, como podemos hablar de ese conversatorio, precisamente de cómo se produjo el inicio de la Primera Guerra Mundial que tenemos con Antonio Muñoz Lorente. Así pues, ciertamente, las verdades están en la disquisición de los detalles, en saber distinguir lo concupisciente de lo trascendente, y saber establecer esta medida en la que elementos como este revelan ciertamente la debilidad intrínseca en el ámbito de las políticas, porque creo que además de por esto, a los miembros de la comunidad se les gana con prosperidad, con tener el estómago lleno, con todas las vivencias que uno puede tener a través de un trabajo, de tener una vida ordenada, una vivienda, de tener amistades, actividad social, y esto ciertamente es complicado para los 1.450 millones y de todas las comunidades, sobre todo teniendo en cuenta de que también ellos tienen problemas. Desde 2001 hasta el 2024 tenemos la caída brutal del índice de fertilidad en la India. En estos momentos están en torno a un 2 por hijo, que es la tasa en principio de reproducibilidad, con lo cual en principio
principio tampoco van a crecer. Y ojo, cuidado que vayan a no solamente estancarse, sino tal vez empezar a declinar ligeramente a lo largo de la segunda parte de este siglo XXI. Con lo cual también la India tiene ahí detrás un vector de reflexión para establecer toda esta situación que surge a renglón de este intento de atentado al que referenciamos. Así pues, creo que lo podemos ir dejando aquí sin otra cuestión que llamar a la reflexión. Sin más, queridos patitos, es que ricasco a Jurberbat, Betty Gelpian.